Ok, muchas gracias, presidente. A ver, muy rápido lo de la Constitución. ¿En qué parte está? A ver, márcale ahí con el cursor. Pero viene una parte donde están los tiempos. Ahí está. Toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas los costos judiciales, ¿no? Las costas judiciales. Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria en los cuales tanto los tribunales administrativos como las juezas y los jueces de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán resolver en un máximo de 6 meses contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o en su caso dar vista al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos. Para que esto se cumpla, lo de los 6 meses, pues tienen que cambiarse muchas leyes, porque son procedimientos que estaban en otras leyes. Entonces, por eso se están cambiando 4 leyes, para que esto que ya lo dice la Constitución se cumpla. Bueno, acá y ya cerramos. Buenos días, presidenta. Mañana. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es, ahora que tendrá la visita del primer ministro de Canadá, ¿sería posible plantearle el problema que hay con la empresa Equinox Gold canadiense, con los ejidatarios del Carrizalillo en Guerrero? Este conflicto ya lleva bastante tiempo y están sufriendo muchos problemas los habitantes de esa zona de Guerrero. Y pues, ¿qué posibilidades habría? Porque el conflicto se ha extendido y no se ve solución, y podría ser posible que ayudara el primer ministro de Canadá a solucionar este problema. No tenemos planteado temas en particular, se puede, si está el expediente, pues presentárselo. Lo que sí en particular con la minería canadiense, sí, inclusive se lo planteé cuando estuvimos en Canadá, que es muy importante que las mineras canadienses cumplan con todas las disposiciones ambientales, las que están operando ya en nuestro territorio. No solamente durante el proceso de extracción, sino con los cierres y la remediación que tienen que hacer. Entonces sí planteamos este tema en su momento y ahora podemos plantearlo nuevamente también, el que las empresas, así como cumplen en Canadá, pues que también cumplan en México. En una segunda pregunta, en el paquete económico para el 26 viene un aumento a las retenciones del ICR, al pago de interés, a los intereses de los ahorradores. Pero no es aumento. Es importante, no sé si salió el comunicado de Hacienda o todavía no. A ver, pásamelo, a ver cómo, para que lo lea tal cual, lo ponlo ahí. Porque además el PRI ha estado diciendo, el PRIAN, de que nos queremos robar los ahorros de los cuentavientes y no. Es que es simbólico. No, pero no hay aumento, ningún aumento de ningún tipo. La única diferencia que se planteó ahora es que normalmente cuando viene
la declaración fiscal, ahí se retiene el impuesto a la hora de la declaración. Y ahora lo que se plantea es que sea retenido y si no, se devuelva a la hora de la declaración. Es nada más cambiar la dinámica de cómo se está haciendo ahora. En vez de que se haga al final, se hace desde el principio y se devuelve a la hora de la declaración de impuestos. Pero ni hay aumento, ni hay mayor retención, ni hay, digamos, mayores impuestos a los ahorros, nada que ver. Es en la parte de las cuentas que tienen que ver con fondos de inversión, cambia la dinámica de cómo se retiene y cómo se devuelve ese impuesto. Eso es todo. Pero sí, no hay nada que tenga que ver con mayor impuesto. Le agradezco mucho, Presidenta. Sí. Bueno, cerramos. Vamos, Noemí. Buenos días a todas y a todos. El día de ayer, aquí en la mañanera, la presidenta hizo mención acerca de el apellido Medina o Molina de Manuela, y para iniciar presentaremos este documento de enero de 1812, donde hace referencia a la capitana María Manuela Molina. De hecho, tenemos el MO de Molina ya en mayúscula, capitana en Temazcaltepec. Manuela Molina fue nombrada capitana por la Suprema Junta de Zitácuaro. Esto va a ser muy importante porque va a tener un mando de tropa en 1812. Este documento forma parte de los documentos que los realistas toman de esta batalla. Veamos también otro nombre muy interesante, doña Rafaela Aguado, madre de los Rayones. Era la madre de Ignacio López Rayón, también de otros dos hermanos que son aprendidos, y a ella le toca decidir la entrega de uno de ellos. También va a ser muy interesante cómo en estos procesos las madres también tienen un papel fundamental, así es que también está en esta lista junto con la hermana del cura del pueblo. Hay otro documento donde también nos habla de María Manuela Molina. Este es el diario, es un año después, del 8 de abril de 1813, es el diario de guerra del secretario de José María Morelos y Pavón, donde dice, ese día, está narrando día por día: doña María Manuela Molina, india natural de Tasco, capitana titulada por la Suprema Junta. Esta mujer llevada del fuego sagrado que inspira el amor de la patria, comenzó a hacer varios servicios a la nación hasta llegar a acreditarse y levantar su compañía. Se ha hallado en 7 batallas y entusiasmada con el gran concepto que al señor general le han acarreado sus victorias, hace referencia a José María Morelos y Pavón, hizo viaje de más de 100 leguas para conocerlo, expresando después de lograrlo que ya moriría gustosa, aunque la despedazara una bomba de Acapulco. Ojalá que la 10ª parte de los americanos tuviera los mismos sentimientos. Eso dicen sobre María Manuela Molina. ¿Cuál es el debate muchas veces con los apellidos? Que sobre todo durante el siglo XIX muchos de los cronistas, o cuando se hablaba de, pues había esta dificultad, sobre todo en la localización de las fuentes, pero estas ya están acreditadas. Este diario lo digitalizó por completo la UNAM. Por ejemplo, el documento anterior que les hice referencia está alojado en Carso. Mucho del problema de las mujeres y su historia es este. Por ejemplo, de la insurgente Guadalupe Rangel, pues muchísimo tiempo pasó a la historia como la esposa de Albino García, otro insurgente, lo que hizo que se dificultara mucho la localización en archivo o documentar sus historias. Es lo que pasó con gran parte de estas mujeres, que prácticamente las encontramos cuando son aprendidas y están en los documentos donde ya se les está haciendo un juicio. Pero en este caso podemos encontrar diversos testimonios que nos hablan de la capitana María Manuela Molina, que fue una de las nombradas por primera vez en este grito de independencia de la fecha pasada. Y ahora sí, pasemos a otra historia, la que corresponde al día de hoy, también de una extraordinaria mujer. Manuela Garín Pinillos fue una de las pioneras de las matemáticas en México. Nació el 1 de enero de 1914 en España.
pero a los 3 años migró a Cuba con su familia. Tras el ascenso del dictador Gerardo Machado, Manuela tuvo sus primeras experiencias políticas como estudiante. A los 17 años, por una mezcla de razones políticas y familiares, migró con su familia a México, donde se estableció definitivamente. Al terminar de validar sus estudios de secundaria, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y más tarde, en 1937, se matriculó en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UNAM, donde formó parte de la primera generación de estudiantes de matemáticas, junto con Enriqueta González Vaz y 2 estudiantes más. Manuela entró a trabajar como profesora de la Universidad Obrera, mientras realizaba sus estudios universitarios. Durante ese periodo, fue invitada a participar en una célula del Partido Comunista Mexicano por los dueños de una carnicería en La Merced, donde solía comprar la carne para su madre enferma. Más tarde, se integró a la célula de estudiantes de ingeniería, donde conoció a su futuro esposo, Raúl Álvarez, con quien compartió muchos episodios de vida familiar y actividad política. Manuela tuvo 2 hijos y pese a las expectativas sobre las mujeres casadas de la época, nunca renunció a su profesión. Fue investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, participó activamente en la Sociedad Matemática Mexicana, fundó la Escuela de Matemáticas en la Universidad de Yucatán y la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora. Manuela trabajó en temas de vanguardia mundial dentro de las matemáticas aplicadas, en una época en la que no había las computadoras que hay ahora, desarrollando, entre otras cosas, importantes modelos matemáticos para entender y predecir el comportamiento del campo magnético de la Tierra, una investigación científica todavía abierta. Manuela también estuvo profundamente comprometida con la promoción y enseñanza de las matemáticas. En los años 70, trabajó con maestros de primaria, colaboró en planes de estudio y escribió libros de texto, convencida de que las matemáticas son también un camino a la libertad. Si a la población se les enseñara las matemáticas como se debería enseñar, esa población podría hacer razonamientos lógicos y no se dejaría engañar. A lo largo de su vida, Manuela participó activamente en movimientos sociales y de solidaridad con los pueblos de América Latina que lucharon por su libertad. Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Venezuela y Guatemala. Sin embargo, el movimiento de 1968 en México le tocó personalmente. Su hijo Raúl Álvarez Garín, líder estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, fue detenido en Tlatelolco el 2 de octubre y encarcelado en Lecumberri. Manuela fue parte de las madres que lucharon por la libertad de los presos políticos. Hizo gestiones, denuncias y visitas a la cárcel, muchas veces con la periodista Elena Poniatowska, a quien al principio sugirió usar como seudónimo el nombre de su hermana Esther Garín para poder entrar a entrevistar a los presos. En 1971, Manuela fungió como intermediaria entre el gobierno y el Comité de Estudiantes para su Liberación y breve exilio en Chile. En 1989, Manuela Garín fue nombrada profesora emérita por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y a mediados de los años 90 se despidió definitivamente de la docencia. Manuela Garín Pinillos falleció a los 105 años, el 30 de abril del 2019, tras una vida de enseñanza, lucha, autonomía y matemáticas.